Hola chicos y chicas, hoy voy a dejaros con una invitada especial, Sara, muy amiga de Elena, de quien siempre cuento sus historias y experiencias, ya que fue una profesora para mí. Hoy va a contaros qué debéis hacer este 30 de septiembre. Espero que estéis muy atentos a lo que tiene que contaros y lo apliqué al pie de la letra. Que os vaya muy bien. Elena llevaba años viviendo en la misma casa, una vivienda que desde el momento en que la compraron ella y su esposo habían considerado su. Antes de nada, recuerda darle me gusta y suscribirte al canal si quieres la fortuna. Refugio era una casa modesta pero acogedora, situada en un barrio tranquilo, rodeada de árboles que en primavera llenaban la calle de flores. Al principio todo parecía perfecto, habían dedicado tiempo a decorarla juntos, a hacer de cada rincón un espacio que reflejara su amor, su esfuerzo y sus sueños. Durante los primeros años esa casa había sido de un lugar donde reinaba la paz, donde las noches transcurrían entre risas y conversaciones largas y los fines de semana se llenaban de amigos y familiares que siempre decían lo cálido y acogedor que era ese hogar. Pero con el tiempo algo comenzó a cambiar. No ocurrió de la noche a la mañana, fue un proceso lento y sutil, tanto que al principio ni Elena ni su esposo se dieron cuenta. Las cosas pequeñas, las más insignificantes, comenzaron a sentirse diferentes. Las plantas que solían florecer en el jardín ahora parecían marchitarse sin motivo aparente, a pesar de los cuidados que les daba la luz del sol, que antes inundaba el salón con una calidez reconfortante. Ahora parecía más tenue, como si las paredes mismas hubieran absorbido la alegría que una vez llenaba la casa. Elena también notaba cambios en su relación con su esposo. Antes ambos se sentaban en la mesa después de largas jornadas de trabajo, compartían lo ocurrido durante el día y hablaban hasta que el sueño los vencía. Ahora esas conversaciones se habían reducido a lo mínimo. Las palabras que antes fluían fácilmente ahora eran reemplazadas por silencios incómodos o, peor aún, por discusiones. Comenzaron a pelear por cosas triviales, detalles insignificantes que antes habrían pasado desapercibidos pero que ahora se convertían en el detonante de enfrentamientos cada vez más frecuentes. Elena no entendía qué estaba pasando, pero sentía que algo andaba mal. Al principio pensó que quizás se trataba de una fase de estrés. El trabajo se había vuelto más exigente tanto para ella como para su esposo, y ambos estaban lidiando con la presión de cumplir con plazos, objetivos y responsabilidades que parecían multiplicarse. Tal vez, se dijo, el estrés laboral estaba afectando su vida personal. Decidió tomar cartas en el asunto e intentó cambiar algunas cosas en la rutina diaria para aliviar la tensión. Empezó a limpiar la casa con más frecuencia, reorganizó los muebles en busca de una sensación de renovación y se aseguró de tener más tiempo libre para pasar juntos. Sin embargo, por más que lo intentaba, nada parecía mejorar. A medida que pasaban los meses, la situación empeoraba. La sensación de pesadez en el ambiente de su hogar se intensificó. No importaba cuánto limpiara o cuántos muebles cambiara de lugar, esa sensación de opresión no desaparecía. Era como si el aire mismo se hubiera vuelto denso, cargado de una energía negativa que afectaba no solo su estado de ánimo, sino también su relación y su bienestar físico. Elena se sentía constantemente cansada, fatigada de una manera que no podía explicar. Dormía mal y cuando lograba conciliar el sueño se despertaba en medio de la noche con una sensación de ansiedad inexplicable. Incluso en los días en que lograba descansar, esa fatiga emocional seguía ahí como una sombra que no podía sacudirse. Las discusiones con su esposo, que antes eran ocasionales, se volvieron más frecuentes. Cada pequeño desacuerdo, por insignificante que fuera, se convertía en una pelea. No era que hubieran dejado de quererse, pero parecía que algo, una fuerza invisible y maligna, estaba erosionando lentamente la base de su relación. Había noches en las que, después de una discusión particularmente intensa, Elena se quedaba sentada en la sala rodeada de silencio, preguntándose qué estaba ocurriendo en su vida. Sentía que su hogar, que antes era su refugio, su santuario, se había convertido en una
especie de prisión emocional de la que no sabía cómo escapar. Una tarde, después de una discusión especialmente dolorosa, Elena decidió que no podía seguir ignorando lo que pasando. Sabía que algo estaba mal en su hogar, algo que no podía resolver solo con cambios físicos o con más salidas para distraerse. Había una sensación constante de opresión en el ambiente, una energía negativa que parecía envolver cada habitación, cada rincón. Ya no era solo una cuestión de desorden o de estrés, lo que estaba ocurriendo en su casa era algo más profundo, algo que no podía explicar con palabras, pero que sentía con cada fibra de su ser. Fue entonces cuando recordó a don Javier. Él vivía al final de la calle en una pequeña casa rodeada de un jardín exuberante. Era un hombre mayor conocido en el vecindario por su sabiduría y por su conocimiento de las antiguas tradiciones para armonizar las energías del hogar. Varios de sus vecinos habían acudido a él en momentos de necesidad y las historias que contaban siempre tenían el mismo final. Don Javier le daba algún tipo de consejo, un ritual o una práctica para purificar sus casas, y después de seguirlo las cosas mejoraban. Era como si tuviera un don especial para ver lo que otros no podían ver, para entender las energías invisibles que nos rodean y que a menudo influyen en nuestras vidas sin que lo sepamos. Elena decidió que no tenía nada que perder. A la mañana siguiente salió de su casa y caminó hasta la vivienda de don Javier. El aire fresco de la mañana la hizo sentir un poco más ligera, como si simple hecho de salir de su hogar le hubiera quitado parte de la carga que llevaba en el pecho. Cuando llegó a la puerta de don Javier dudó un momento antes de tocar, y si lo que estaba sintiendo no era más que fruto de su imaginación, y si todo era solo una etapa de estrés, una mala racha que eventualmente pasaría. Pero al final decidió seguir adelante. Recibió con una sonrisa tranquila, como si supiera exactamente por qué estaba allí. La invitó a sentarse en su pequeño jardín trasero, un lugar que irradiaba una calma especial. Las plantas que crecían a su alrededor estaban llenas de vida, florecían con una vitalidad que contrastaba profundamente con las marchitas plantas del jardín de Elena. El ambiente en la casa de don Javier era muy diferente al de su propio hogar. Allí se sentía paz, equilibrio, una energía serena que parecía envolverlo todo. Don Javier, comenzó Elena tratando de encontrar las palabras para describir lo que estaba pasando. Algo no está bien en mi casa, no sé cómo explicarlo, pero el ambiente se siente pesado. Mi esposo y yo no dejamos de discutir y no entiendo por qué antes no éramos así. He intentado de todo, limpiar la casa, reorganizar los muebles, pero nada cambia. Siento que hay algo en el aire, algo que no puedo ver, pero que está ahí todo el tiempo haciendo que todo se sienta mal. Don Javier la escuchó con atención, asintiendo lentamente. Mientras hablaba, cuando terminó de hablar se levantó con calma y se dirigió hacia una pequeña mesa de madera que tenía en su jardín, donde había frascos de hierbas, velas y aceites. Tomó una pequeña botella de vidrio que contenía aceite de oliva y se la entregó a Elena. Este aceite, dijo con una sonrisa serena, puede ayudarte a cambiar la energía en tu hogar. No solo un aceite cualquiera, es un símbolo de purificación y protección. El aceite de oliva ha sido utilizado durante siglos en rituales de limpieza para disolver las energías negativas y abrir espacio para lo positivo, pero no es solo el aceite en sí lo que importa. Lo que hará la diferencia es la intención con la que lo uses. Elena miró el frasco con curiosidad y escepticismo. ¿Cómo podía el aceite de oliva, algo tan común, tener el poder de que ya no te sirve? Escuchaba con atención, sintiendo una extraña mezcla de alivio y expectación. Don Javier le explicó que debía levantarse temprano, antes de que el sol estuviera completamente en el cielo. En ese momento de calma, cuando el día apenas comenzaba, debía tomar el aceite de oliva y ungir los marcos de la puerta principal de su casa. No necesitaba usar mucho, solo unas en la parte superior y en los laterales de la puerta. Mientras lo hacía, debía concentrarse en sus deseos más profundos, pedir que la paz, la armonía y la prosperidad llenaran su hogar. Visualiza cómo las energías negativas que se han acumulado en tu casa se disuelven y salen por esa puerta, dijo don Javier con suavidad. Imagina que todo lo que usado tensiones, todo lo que te ha agobiado está siendo expulsado al mismo tiempo. Invita a la paz, al amor y a la serenidad a entrar en tu vida. Hazlo con fe, con una verdadera intención, y
Verás cómo las cosas comienzan a cambiar. Elena regresó a casa con el frasco de aceite de oliva en la mano, decidida a seguir el consejo de don Javier al pie de la letra. Cuando llegó la mañana de la luna creciente, se despertó antes de que el sol saliera por completo. El aire estaba fresco y la casa en silencio. Con el frasco de aceite en la mano, se acercó a la puerta principal, sintiéndose un poco nerviosa, pero también llena de esperanza. Vertió unas gotas de aceite en sus dedos y comenzó a ungir el de la puerta tal como don Javier le había indicado. Mientras lo hacía, cerró los ojos y se concentró en sus deseos más profundos. Visualizó cómo las tensiones que habían invadido su hogar se disipaban, negativas eran expulsadas por la puerta. En su mente pidió paz, armonía y que su hogar volviera a ser el refugio de amor que alguna vez había sido. Imaginó que cada gota de aceite estaba limpiando, purificando y abriendo un espacio para que las energías positivas volvieran a fluir. Cuando terminó, se quedó un momento en silencio frente a la puerta, respirando profundamente. No sabía si algo había cambiado de inmediato, pero sentía una calma interior que no había experimentado en mucho tiempo. Era como si un peso invisible se hubiera levantado de sus hombros y por primera vez en mucho tiempo sintió que su hogar volvía a ser un lugar de paz. En los días que siguieron, Elena comenzó a notar pequeños cambios. Las discusiones con su esposo disminuyeron, el ambiente en la casa se volvió más acogedor. Ya no sentía esa opresión constante que la había estado acompañando durante meses. Las plantas en el jardín comenzaron a florecer de nuevo, como si también estuvieran respondiendo a la nueva energía que llenaba el hogar. Las noches de insomnio desaparecieron y por primera vez en mucho tiempo Elena se sentía descansada al despertar. No fue un cambio milagroso ni inmediato, pero día a día la energía en su hogar y en su vida comenzó a transformarse. Elena sabía que el ritual con el aceite de oliva había sido el catalizador de ese cambio. Comprendió que no se trataba solo del aceite en sí, sino de la intención con la que lo había usado, del deseo sincero de limpiar y restaurar la paz en su hogar. Con el tiempo, Elena volvió a visitar a don Javier para contarle lo que había sucedido. Él la escuchó con una sonrisa y tras escuchar su relato simplemente dijo: el aceite fue solo el medio, Elena, lo que realmente cambió fue tu intención, tu deseo de transformar la energía en tu hogar. Cuando ponemos el corazón en algo, incluso en un pequeño gesto, podemos cambiar mucho más de lo que imaginamos. Desde entonces, Elena nunca volvió a subestimar el poder de los pequeños rituales y de las intenciones sinceras. Aprendió que a veces lo más simple, como ungir una puerta con aceite de oliva, puede ser la llave para transformar no solo un espacio, sino una vida entera. Entendió que aunque a veces lo que necesitamos parecen ser grandes transformaciones, lo verdaderamente crucial muchas veces se radica en lo sutil, en lo invisible, en esos pequeños gestos que cuando se realizan con propósito tienen el poder de mover energías profundas. Elena empezó a ver su hogar de una manera distinta. Antes era simplemente el lugar donde vivía, el espacio físico que la protegía del mundo exterior, pero después de realizar aquel ritual con el aceite de oliva, comprendió que su casa era más que paredes y techos, más que muebles y decoración. Era un espacio energético, un reflejo de su vida interna y de sus emociones, y así como había ungido la puerta para limpiar las energías negativas, entendió que su hogar también podía nutrir su bienestar si se cuidaba de las energías que lo rodeaban. Cada rincón de la casa tenía una función no solo práctica, sino espiritual. La sala donde ella y su esposo solían pasar las tardes se convirtió en un lugar sagrado de reconexión, un espacio que ella ahora entendía debía estar siempre limpio, no solo físicamente sino también energéticamente. Se dio cuenta de que cada interacción, cada conversación, incluso los pensamientos que tenía en ese lugar influían en el tipo de energía que allí se quedaba. Comenzó a dedicar tiempo a meditar, a respirar profundamente mientras recorría las habitaciones, imaginando cómo cada respiro limpiaba el espacio, como el aire que llenaba sus pulmones también llenaba de luz y calma cada rincón de la casa. Pronto comenzó a incorporar más rituales en su vida cotidiana. No se trataba de gestos
complicados ni ceremonias elaboradas, sino de pequeñas acciones llenas de intención, decidió colocar una planta en la entrada de su hogar, un símbolo de vida y crecimiento. Cada mañana, al salir, tocaba suavemente las hojas de la planta y le agradecía por la energía positiva que traía a su hogar. Lo mismo hacía cuando regresaba, tocaba la planta visualizando que dejaba fuera cualquier energía negativa del día para no llevarla consigo dentro de su casa. Descubrió que el aceite de oliva no era solo una herramienta poderosa en el ritual que le había enseñado don Javier, sino que podía utilizarlo en otros momentos de su vida. Comenzó a ungir las ventanas de su casa pidiendo que la luz y el aire que entraban por ellas trajeran siempre consigo calma y serenidad. Cada vez que realizaba este pequeño acto sentía una conexión más profunda con su hogar, como si cada esquina y cada objeto estuvieran alineándose con su nueva intención de paz. Su relación con su esposo también comenzó a transformarse. Lo que antes eran constantes discusiones ahora se había suavizado. La tensión que solía surgir de manera espontánea se disipaba con mayor facilidad, como si el aire mismo en la casa fuera más liviano, más propenso a permitir el diálogo y la comprensión en lugar de la confrontación. Ambos empezaron a ser más conscientes de las energías que traían consigo cuando cruzaban la puerta después de un día largo. Si alguno de los dos llegaba cargado de frustraciones, se detenía en la entrada por un momento, respiraba profundamente y dejaba fuera las preocupaciones antes de entrar. Era un pequeño ritual compartido, una especie de acuerdo tácito de que el hogar debía ser un lugar de descanso y restauración, no un campo de batalla. Además, Elena comenzó a interesarse por otras prácticas que pudieran ayudarla a mantener el equilibrio energético en su vida. Recordó lo que Don le había dicho sobre la importancia de la intención y cómo todo lo que hacemos con propósito puede tener un impacto profundo en nuestras vidas. Empezó a investigar sobre el uso de otras hierbas y aceites, sobre la manera en que los antiguos sabios cuidaban no solo de su cuerpo sino de su entorno para mantener una vida en armonía. Descubrió la importancia de quemar salvia de vez en cuando, no solo para limpiar su hogar de energías negativas, sino también para crear un ambiente que fomentara la creatividad, la calma y el amor. Cada vez que encendía una vela lo hacía con un propósito. Antes, encender una vela había sido simplemente una acción más, quizás para decorar o iluminar, pero ahora cada vez que lo hacía lo acompañaba con una oración silenciosa, con un deseo de paz, amor y claridad. Cada vez que preparaba una comida en su cocina recordaba que el aceite de oliva que usaba en sus platillos no era solo un ingrediente, sino una herramienta sagrada que llevaba consigo la energía de purificación. Cada comida que preparaba impregnada de su deseo de bienestar tanto para ella como para su esposo. Elena también comenzó a compartir lo que había aprendido con sus amigos y seres queridos. Al principio no sabía cómo explicar lo que había experimentado, temía que algunos no entendieran la profundidad de lo que había descubierto, pero pronto se dio cuenta de que muchos de sus amigos estaban atravesando por situaciones similares. Algunos de ellos sentían que su hogar ya no era un refugio, que sus vidas estaban llenas de tensiones inexplicables y buscaban respuestas que no podían encontrar en soluciones convencionales. Elena les habló del ritual del aceite de oliva, de cómo algo tan sencillo y cotidiano podía tener un impacto tan profundo si se usaba con la intención correcta. Una amiga suya, Marta, que llevaba meses enfrentando problemas similares en su casa, decidió probar el ritual que Elena le había compartido. Ungió las puertas de su casa con aceite de oliva siguiendo las indicaciones de Elena y pronto sintió que algo en su hogar comenzaba a cambiar. Marta, emocionada por los resultados, le agradeció profundamente diciéndole que ese pequeño ritual había transformado la energía de su hogar y le había permitido encontrar nuevamente paz con su pareja. Elena se dio cuenta de que lo que había aprendido no solo la había ayudado a ella, sino que también tenía el poder de ayudar a otros. Don Javier le había mostrado el camino, pero ahora ella
Estaba transmitiendo ese conocimiento a más personas y eso la hacía sentir aún más conectada con su propósito. Poco a poco su vida comenzó a llenarse de pequeñas ceremonias cotidianas, de momentos de pausa en los que se detenía a reflexionar, a respirar, a agradecer. Cada vez que sentía que las tensiones comenzaban a acumularse, recordaba la importancia de limpiar no solo físicamente sino espiritualmente. A veces encendía una vela en su habitación y se quedaba un momento en silencio, permitiendo que el fuego de la vela simbolizar la purificación de sus pensamientos y emociones. Otras veces salía al jardín, tocaba las plantas con cariño y les agradecía por estar allí, absorbiendo las energías negativas y devolviendo vida a su entorno. Elena nunca vio a ver su hogar de la misma manera. Aquella casa que alguna vez había sido solo un espacio físico ahora era un lugar de poder, un santuario donde cada detalle, cada rincón estaba impregnado de intención y propósito. Había aprendido que la vida no siempre requiere de grandes cambios, sino de una atención cuidadosa a los detalles, de una conciencia profunda de las energías que nos rodean y de cómo podemos influir en ellas con nuestros pensamientos y acciones. Había algo poderoso en saber que con una simple acción como ungir una puerta con aceite de oliva podía transformar no solo su hogar sino también su vida.